Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Dime, profesor, ¿usted? Bien, ya mejor. Hola, profesora. Hola, ¿cómo están todos? ¿Usted cómo está? Ya Puede mejor, ser otro. pasando ya todo, Bueno, me mejorando. alegro. ¿Todo bien por tu casa? Sí, ya está mejor ya el angelito. La bendición, como le dicen. Le dicen a la bendición. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ya mejorando todo, menos mal. Qué bueno, profe. Profe, una ¿Pasó su consulta. cumpleaños igual viendo a su bebé? Sí, así como que fue bien extraño. Ya venía extraño por la Buenas tardes. situación. Buenas tardes. Feliz cumpleaños atrasado, Hola, profesor. buenas tardes, profe. Feliz Muchas cumpleaños. gracias. ¿Le cantamos el cumpleaños, chicos? Ya. Estoy muy sobrio para eso todavía. ¿Cómo lo quiere? ¿Chileno, argentino, venezolano? Yo creo ¿Cómo que le- venezolano, No, champán. el venezolano es muy largo. Venezolano no me va a echar la clase completa. Pero es más chévere. En mapuche. Pero o sea, viste, cantémosle el argentino. Hola, profe. Hola, ¿cómo Profe, están? aquí. Qué bueno. Profe, una consulta. Diga. Bueno, es como el tema personal mío con respecto a la nota. Lo que pasa es que no le consulté cuando iba a estar transformada la nota. Ya están ingresadas en sistema. Ya, pero es que no está, ya, que no está actualizada en No, ahí no la voy a en actualizar. el aula. En el portal está actualizada. Perfecto. Ya, eso era. Sí, a mí ya me aparece en el portal, lo vi hoy día. Sí, eso les quería Feliz comentar. cumpleaños, profe. No, no se preocupe. Las notas en el portal fueron ingresadas el día de hoy, que ese es el sistema oficial del ingreso de notas, ¿ya? La que nosotros registramos en este caso en el aula virtual es la que queda de evidencia de la actividad y de la evaluación que se realizó y del archivo que subió el alumno, ¿ya? Pero el sistema oficial donde se calcula el promedio y la nota del examen es en el portal, ¿ya? Para que ustedes revisen. La próxima clase nosotros tenemos la segunda prueba, ¿ya? Y va a entrar el if, va a entrar el para, y hoy día nosotros vamos a ver dos ciclos más, los dos que nos faltaban, que es el ciclo del mientras y el ciclo del repetir. Esta clase lo vamos a ver ambos ciclos, vamos a hacer un par de ejercicios, y la siguiente clase, el próximo martes, nos vamos a dedicar a puros ejercicios, y antes de finalizar la clase, voy a hacer la entrega de la prueba, ¿ya? Profesora, entonces va a entrar a la prueba es if, el ciclo para y los dos ciclos que vamos a ver hoy. Claro, uno es el mientras y el otro es repetir, Ok. ¿ya? En el aula virtual está cargado el material de hoy, no sé si lo visualizaron. No lo vi en completo, pero sí lo... Ya, vamos a empezar con el mientras. El ciclo mientras es un poco diferente a lo que nosotros vimos del para. Recordando un poquito el para tenía un número de inicio y un número de final, ¿ya? Acá la estructura del mientras es una estructura repetitiva, pero acá se tiene que cumplir una condición. Si no se cumple la condición, no se va a ejecutar. Y la estructura es muy diferente a la estructura del para. Vamos a escribir el mientras, se coloca la condición acá, y después que se cumple la condición, se ejecuta una secuencia de acciones que nosotros vamos a querer realizar de acuerdo a las operaciones que nos están solicitando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el mientras se va a ejecutar, por ejemplo,
hasta que X sea menor que 5. Y esa condición es la que me va a entregar la cantidad de veces que se va a ejecutar esta estructura. Vamos a ver un ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo del algoritmo que nosotros realizamos también como ejemplo en el para. Entonces acá tenemos definir la variable de tipo entero. Vamos a inicializar nuestra X en 1 y se va a ejecutar mientras X sea menor o igual a 10. ¿Y qué se va a hacer? Se va a escribir X. Luego que yo voy a mostrar X, esta X se va a incrementar en 1. ¿Qué hace este algoritmo en pseudocódigo? No entendí. Va a sumar con paso 1, X hasta hacer 10. Ya, pero no va a sumar. Se va a escribir en consola. Ah, va a escribir en consola, claro. 1, 2, 3, 4, Sí, 5, ahí 6, estamos. 7, Y 9, finalice 10. Ahí está. Sí. Ese X, asignación X más 1, es el que nos permite incrementar para que X vaya aumentando en 1 y se ejecute. ¿Cuántas veces? Si parte en 1, va a ser X menor o igual a 10, se va a ejecutar 10 veces. Entonces, ¿qué debemos visualizar nosotros al ejecutar el ejercicio? Debemos visualizar los números del 1 al 10. No se ingresa nada por teclado, acá solamente estamos mostrando con este pseudocódigo por defecto al ejecutar el ejercicio los números del 1 al 10. ¿Ya? Lo vamos a escribir en P6 para ejecutar. Se los voy a dejar acá un ratito y de ahí lo muestro en P6. Hola, señorita, ¿cómo está? Hola, ¿bien y usted? Bien, bien. Disculpe que no puse mucha atención, lo que pasa es que estaba justo en un llamado un poco importante y no entendí mucho la explicación. Ya, le comento, voy a volver Me- a repetir, ¿ya? por Hoy día favor. vamos a ver los dos ciclos que nos faltan y uno de ellos es el ciclo del mientras, ¿ya? ¿Ya? Y es un poco diferente a lo que habíamos visto del ciclo del para, ¿ya? Porque acá ¿Ya? primero se ejecuta una condición, se tiene que cumplir una condición para que se ejecuten las instrucciones, Para hacer la otra. Correcto. ¿ya? La sintaxis de este ciclo es mientras se cumpla la condición, se van a hacer todas las instrucciones que nosotros le vamos a dar. Y estaba explicando el ejemplo, y acá tenemos un ejemplo muy sencillo del ciclo mientras, y tenemos la variable definir, que se llama x y es de tipo entero. Como entero, ¿ya? Esta variable x va a partir en 1, y va a ingresar a este ciclo con valor 1. ¿Por qué el Entonces, 1 lleva menos 1? ¿Es de menos 1 o del 1? no es menos 1, es esa rayita que se ve ahí, la rayita de la asignación. Ah, ya. Ya no es un menos 1, es un Ok. 1. Sí, 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 ya entendí. Entonces nos va a decir, mientras x sea menor o igual a 10, ¿qué va a hacer? Va a mostrar, va a escribir en este caso x. ¿Cuántas veces se va a ejecutar el ciclo? 1. Si es menor o igual a 10, ¿cuántas Eh, veces le estamos indicando que se va a ejecutar?
¿10? 10. Después nos dice escribir. ¿Qué nos va a ir mostrando? En ese escribir X nos va a ir mostrando los números que no van a ser ingresados por teclado, sino que van a aparecer por defecto, los números del 1 al 10. ¿Y quién es el encargado que X se vaya incrementando en 1? Es esta operación, donde dice X asignación X más 1. Profe, Dígame. mire, le quiero hacer una consulta con el tema de la sintaxis. X, cuando almacenamos en la variable X, si uno ocupa el operador igual, o sea, ¿es correcto también o no? Que X sea igual a 10. No, abajo de definir código, si por ejemplo, si yo pusiese X es igual a 1, ¿sería válido igual o no? Antes el X asignado a 1 que está antes del mientras, ¿cierto? Claro, la segunda línea. Mi duda es si pongo un igual ahí, si es correcto o no. Lo que pasa es que va a depender de la configuración que usted tenga en el PC, ¿ya? Si yo le coloco, Ok. recuerden que la asignación, de acuerdo a la configuración del PC, en algunos casos es equivalente y cualquiera de los dos símbolos toma. Toma el símbolo de asignación y toma el símbolo de igual. Perfecto, porque mire, yo lo he ocupado al igual con la configuración que usted nos facilitó y me funciona igual. Pero la pregunta es, por ejemplo, si en la evaluación coloco un igual, ¿eso estaría bien o estaría mal? La verdad, yo no lo he visto con igual, entonces no estaría correcto. Ah, ok. ¿Por qué yo no prefiero que ocupen el igual? ¿Ya? Porque cuando nosotros vimos los diagramas de flujo, el diagrama de flujo no trabajaba con igual. ¿Se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo, sí. Voy a ir al diagrama de flujo. Entonces ocupamos el operador de asignación. El de asignación. ¿Ya? Por Gracias. eso yo no lo vi con el igual, lo trabajé con el de asignación. ¿Y por qué también no quise decir el uno del otro? Porque pongámonos en el caso que alguien lo haga el ejercicio con igual y no funcione. Entonces por eso preferí estandarizar con el de asignación. Perfecto. ¿Ya? Pero sí sirve, se puede utilizar dependiendo uno la configuración del PC. Y segundo, la estandarización que le dé el docente o la persona que está trabajando en PC. Sí, Lo porque hay mismo un pasa montón con, de... por ejemplo, lo mismo pasa con el punto y coma. Lo mismo. Por ejemplo, si se configura que cada término de línea va con punto y coma, a mí se me olvida un punto y coma y no me va a funcionar el programa. Ya, entonces acá tenemos el ejercicio. Cuando ustedes hicieron el símbolo menor o igual, automáticamente se transformó a ese diseño, ¿sí? Correcto. Esta es una forma de validar que está correcto el símbolo. Al colocar menor o igual es exactamente lo mismo. Se coloca el símbolo mayor y con la rayita abajo. Ya, para que no se preocupen. Cuando se hace esa transformación automática con el lenguaje de los símbolos es porque está correcto. Ya. ¿Funcionó el ejercicio? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces acá tenemos los números del 1 al 10. ¿Qué vamos a hacerle a este mismo ejercicio? ¿Cómo quedaría si yo quisiera ingresar esos mismos 10 números, pero por teclado? Ilumínenos. Ahí tiene que crear una variable
una variable... Vamos. Sorry, dale, No, siga Álvaro, siga. Habría que meter en el mientras una petición de ¿cómo se llama? De input. Ya, y esa petición de input, ¿cómo se llama? ¿Cómo la conocemos nosotros? Leer. Y un escribir completo, porque nuestro escribir que tenemos acá solamente muestra un valor. Claro. Entonces, le vamos a decir al usuario, ingrese números. Y aquí viene la variable que tenemos que declarar, donde nosotros vamos a dejar esos números, que le vamos a llamar la variable num. Y ahí yo tengo listo para que el sistema, el programa, cuando yo lo ejecute, me deje ingresar 10 números. Yo lo ejecuto. Voy a ingresar los números. Y tenía los 10. Si yo quiero que al costado, por ejemplo, me diga ingrese número 1, al igual que en el para, ¿se acuerdan cuando le colocábamos la X para que apareciera el número al cual estábamos ingresando? Por ejemplo, ingrese número 1, 20. Ingrese número 2, 30, ¿ya? Le tendríamos que colocar coma X, porque la X, cada vez que se ejecuta en el ciclo, va a ir tomando diferente valor. La primera vez que se ejecuta en el ciclo, toma valor 1. La segunda vez, toma el valor 2. Entonces, a medida que se va ejecutando dentro del ciclo, me va a ir pidiendo el número 1, el número 2, el número 3, hasta llegar al número 10. ¿Se entiende hasta acá? ¿Un poquito? Un poquito. Profe, consulta. Dígame. Después del mientras, que pone X es igual o menor a 10, ¿cierto? X menor o igual a 10. Pero cuando yo coloco el menor Sí. igual, se transforma en el símbolo que tengo yo. No es que yo lo inserte. ¿Lo escribe por texto? No, No, escribo, no vi esa parte, profe. escribo el símbolo menor ¿Ya? igual, lo voy a colocar en el chat, porque si lo coloco en PC y me lo transforma. Menor igual, así como está en el chat, y automáticamente el PC lo transforma como está en el pseudocódigo. Me sale el chat. Ah, se lo mandé yo también. Ya, mentira, Profe. no le puse todo. Perdón. Menor igual. Ahí sí. Dígame, alguien me habló. Ah, perfecto. Ya, profe, ahí está, gracias. Ya se transforma solito, como está en el pseudocódigo que tengo yo. Ok. Pues que no entiendo la lógica del mientras. Nosotros en el mientras, primero vamos a tener la condición y después vamos a trabajar en lo que tengamos que hacer en el programa. Es muy diferente a lo que vimos del para, porque el para lo ejecutábamos desde un número hacia otro. Por ejemplo, decíamos para igual 1 hasta 10, y sabíamos que se iba a ejecutar 10 veces, ¿cierto? Acá, el mientras me da una condición. Por ejemplo, si yo digo acá que mientras X, esa variable del tipo entero, no sea menor o igual a 5, se va a ejecutar todas las veces que sea necesario. Por ejemplo, si yo les pidiera ingresar 3 nombres, ¿cómo quedaría el mientras? Profe, entonces eso niega. Es que va a depender de la O sea, condición, el- No se que escucha el nosotros le último, demos. profe. ¿Mayor o igual a 3 o no? Mientras X sea menor o igual a 3. Va a depender mucho de la condición que le demos. Ah, porque hasta 3 nombres la haría. Claro. Por ejemplo, puede ser mayor o menor, mayor o menor o igual, o puede ser igual. También se puede ocupar. Entonces va a depender de lo que me estén
pidiendo realizar. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo podemos sumar 5 números. ¿Ya? De acuerdo a lo mismo que tenemos como base, ustedes van a diseñar un programa. Lo vamos a ir haciendo en conjunto, pero les voy a dar el encabezado. Diseñar un programa que nos permita ingresar 5 números por teclado y sumarlos. Se debe mostrar el resultado. La estructura del mientras siempre va a tener una variable que se va a tener que comparar para poder construir la condición. Puede ser una variable comparada con un número, o puede ser una variable comparada con otra variable que contenga otra información. Siempre va a tener que tener un contador. ¿Qué quiere decir un contador? El que me va aumentando en 1 y me permite que el ciclo se ejecute una vez más. ¿Ya? Entonces, si acá me están pidiendo una cierta cantidad de números, que dice que son 5, mientras x sea menor o igual a 5, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar números, los voy a leer, y me está pidiendo que los sume, ¿ya? Porque lo que yo estoy haciendo acá, si bien es una suma, es un contador. El contador es aquel que me pide incrementar en 1 el valor de x. ¿Por qué en 1? Porque le va a sumar 1. ¿Se puede en 2? Sí, también puede haber un contador que pueda incrementar en 2. De acuerdo a lo que nos van pidiendo, es lo que yo debo realizar en el incremento. Tradicionalmente es el 1. Ya son ejercicios muy excepcionales donde se puede incrementar o se pide que sea incrementado en 2. Si yo tengo los números, ¿Pero cómo quedaría así en 2? por ejemplo, cuando te piden los números pares, porque yo necesito que vayan de 2 en 2. Eso es muy complicado para nosotros, profesora, y recuerde que nosotros la queremos mucho. No Nos sé, no está lo voy a matando con eso. no lo voy a preguntar en la prueba con incremento en 2. Ah, ya. Profe, eso No, es ni lo con mismo 3 que ni con 1. en el ciclo para hacíamos hacer con paso. Esto sería como lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que siempre tenemos que ir incrementando la variable para que se vaya ejecutando, porque si no la incrementamos va a ser siempre 1. Porque, por ejemplo, aquí x Entonces, vale si no 1. pusiera eso, ¿Cómo? si no pusiera eso, ¿qué pasaría? Este x más 1 Sí. se va a ejecutar una vez. Mira, lo voy a borrar. Lo comenté. Lo vamos a ejecutar. Ese x más 1 es el que me permite que se vaya incrementando en 1 la x y se puedan ejecutar la cantidad de veces que se pide. Me dice, ingrese número 1, 6. Ingrese número 1, 6. Si te fijas, siempre me pide el número 1. Nunca cambia a número 2. Y se va a ejecutar infinitas veces, no va a terminar nunca el programa. Como infinito. Cae en infinito, súper bien. Cae en infinito. Yo todavía sigo ingresando números y no me va a decir nunca que no. Entonces, ese x, asignación x más 1, es el que me controla e incrementa la x en 1. ¿Por qué también la controla? Porque x acá tiene la condición. Hasta que x tome un valor menor o igual a 5, se va a ejecutar el ejercicio. ¿Quién me permite que se incremente en 1? Es acá, el contador. Pero ahí funciona como usted dice, se sobreescribe esa variable. ¿Cómo se sobreescribe? O sea, usted le está dando una orden arriba de que x es igual a 1, pero Claro. abajo, perdón, abajo
pone X igual a X más 1. Se sobreescribe el contenido de la X. Claro, cada vez que se ejecuta una vez va aumentando en 1, entonces se va sobreescribiendo el valor. Si yo colocara acá X, que parte desde 0, ¿cuántos números se mostrarían en pantalla? 6. 6, porque va a partir de la ubicación 0. ¿Ya? Si yo quiero sumar los números, considerando que tengo la condición, se cumple, ingresé los números, los leo. ¿Dónde debería sumar? Una vez que yo tengo los números, ¿cierto? Una vez que yo tengo los números, yo voy a decir que voy a sumar, suma más num, que es la variable donde están los números. ¿Y dónde debo mostrar el resultado? ¿Dentro del ciclo o fuera? ¿Se acuerdan que Depende. Fuera. Si queremos una suma total, era fuera, igual que en el para. Si queremos que vaya sumando número a número y número a número, nos vaya mostrando los resultados, es dentro. Pero nosotros vamos a mostrar un resultado final. Entonces vamos a escribir la suma de los números es. Profe, pero la variable suma, ¿dónde está definida? Acá No arriba. tiene ningún valor la variable. Para allá voy. Estamos mostrando el resultado. ¿Qué nos faltaría hacer la suma? Muy buena observación. Asignarle un valor. Designarla. Inicializarla en 0, ¿no? 0. Súper bien. Y ahí nos quedaría el ejercicio. Definí la variable suma, fue inicializada en 0, se utilizó para sumar los números que iban siendo ingresados en cada ciclo, y después la mostramos fuera del ciclo, porque la suma que íbamos a mostrar nosotros era una suma total. Si es una suma que queremos ver resultado número a número, ahí va dentro del ciclo. Si yo ejecuto acá, voy a ingresar el 2, por los 2 voy a ingresar. Y me da 10. La suma de los números es 10. Profe, a mí me quedó una duda. Dígame. Mire, no sé si puede mostrar el código. Acá donde decíamos que usted planteó la hipótesis de que si X valiese 0, se iban a ingresar 6 números. ¿Y por qué 6 y no 4? Porque se va a ejecutar una vez más. Ah, perfecto. El 0, o sea, ocuparía un lugar en el ciclo, digamos. Claro, O sea, porque no, el primer número sería el valor, la ubicación 0. Le voy a colocar 0. Voy a partir de 0, ¿ya? Lo voy a ejecutar. Voy a compartir la ejecución. Ya, si se fijan, ¿qué me aparece el primer número? Ya no me aparece ingrese número 1, me aparece número 0. Voy a ingresar 2. Y me da 12. Eso quiere decir que ingresé 6 números. Ah, perfecto, entendí. ¿Ya? Esa es la diferencia desde donde iniciamos las variables. Muchas veces yo le digo a los alumnos, cuando uno está partiendo no se compliquen y siempre coloquen el valor 1. ¿Ya? Y después con esta condición van jugando con la cantidad de la condición. Por ejemplo, si me piden 15 números, X tendría que ser menor o igual a 15. A diferencia que si yo parto de 0, me complico con esa ubicación, ese número de más que se va a ingresar. Esto lo que hace, profesora, no sé si estoy equivocado, es Diga. resumir el poner 5 a escribir, ¿o no? Claro, sí, eso mismo hace. Realmente es simplemente para cortar el proceso y ahorrar tiempo. Ahorrar proceso, ahorrar tiempo y ahorrar código. El mientras, el para, que vimos la clase pasada, y el repetir que vamos a ver después, todos son ciclos de repetición que nos permiten realizar lo mismo. Nos permiten ahorrar tiempo, nos permiten tener menos código, y nos permite que los programas se ejecuten más rápido.
¿Cómo saber cuál es utilizar? Todos nos sirven para lo mismo. Si se fijan, cuando vimos el para, yo di el mismo ejercicio con otra estructura. Entonces va a depender de ustedes el que quieran utilizar. Normalmente los alumnos utilizan, cuando ya empiezan a desarrollar en un lenguaje, utilizan la estructura o el ciclo que les es más fácil trabajar o con el cual se acostumbran. Pero no siempre van a trabajar todos los ciclos. O sea, profe, que digamos que cumplen la misma función y pueden ser utilizados para lo mismo, depende del criterio del programador, entonces, ¿no? Claro. O sea que esto es lo mismo que el para, pero de otra manera, ¿no? Con otra estructura. Ok. Profesor, ¿y cómo se pueden multiplicar los números? Porque estuve investigando igual y no logré dar con la forma. O de otro proceso, no se puede. Sí, ya encontré el detalle. Vamos a incorporar la multiplicación al tiro. Bien, Álvaro, efectivamente, cuando el compañero decía sobre escribir, yo hablo de contar o hablo de incrementar. Ya, vamos a multiplicar. Entonces, tenemos los números. Tenemos que tener una variable nueva, que le vamos a llamar multi, donde nosotros vamos a dejar la multiplicación. ¿Ya? Va a ser de tipo entera. Nosotros ya sabemos multiplicar. Sabemos que multi va a ser por el número. ¿Y dónde yo cometí el error y se me olvidaba explicarles una parte? Que nosotros inicializábamos en 0 la multiplicación, ¿cierto? Sí. Entonces, multi, cuando se ejecutaba la primera vez, ¿qué valor tenía? 0. Y algo multiplicado por 0 siempre da 0. Entonces, por eso nos daba siempre 0. Entonces, yo multi lo tengo que inicializar en 1. O sea, es un pequeño gran detalle. Era un pequeño gran detalle que a mí ese día se me olvidó por completo y no me acordaba cómo daba 0. Después lo empecé a analizar paso a paso. Y efectivamente, claro, multi acá llegaba en 0. Entonces, cualquier número, y esa es una regla matemática, multiplicado por 0, me daba 0. Entonces, multi, siempre cuando yo tengo una multiplicación, cuando yo quiero sacar un producto, tengo que sacar, inicializar, multi en 1. Y ahí tendríamos la multiplicación y ya no nos daría 0. Pero nos va a dar siempre el valor que pongamos. La Por ejemplo, primera, si yo en el escribir, si ingreso 2, me va a dar 2 por 1, 2. Siempre me va a dar el número que escribamos. depende, porque yo lo voy a ejecutar 5 veces y va a tener que multiplicar 5 valores. Claro, claro, por eso. Pero, a ver, voy a ponerle ejecutar Ejecutemos. para ver cómo. Ejecutemos. Ya. Voy a ingresar puros 2. Y lo vamos a calcular después. Ya. En la primera, 2, 2, 2, 2. La multiplicación es 32. Vamos a ver para sacar la multiplicación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Ahora sí nos da. Vale. Y por último vamos a hacer la resta. Esta sí debe ser inicializada en 0. Resta va a ser la asignación de resta menos 2. Y vamos a mostrar el resultado. La resta es... Y ahí tendríamos las 3 operaciones matemáticas. Si yo quisiera trabajar con una división, ahí yo tendría que trabajar la variable en real, ¿ya?
que era lo que habíamos visto la clase pasada. Y si me da un número negativo, igual Profe. sigue siendo cero. Igual sigue siendo entero, mientras no de un número decimal, no es real. Los enteros abarcan los enteros Profe. positivos y los enteros negativos. Diga. A mí la multiplicación no me da. A ver, veamos el ejercicio. Voy a dejar de compartir. Mm. ¿Se ve? Sí, a ver. Tenemos la variable multi declarada, multi 1. Es que tienes el signo más. Ah, ya, listo, esa es la cosa. Sí. Ah, ahí está, y ahí le va a dar. Voy a compartir. Sí, no, si son detalles a veces que uno a veces no los ve. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo de por qué la multiplicación no nos daba, y después me quedé después de la clase y encontré el detalle. Y algo súper sencillo, o sea, algo fácil. Pero son detalles que uno a veces no se da cuenta. Les voy a dar unos minutitos para que copien el ejercicio, para que hagamos, les voy a dar uno que ustedes realicen, pero lo vamos a corregir en conjunto. Profesora, Dígame. ¿cabe la posibilidad de que si agregamos otro definir, que le pongamos div como real, le podemos agregar al tiro de la división para que tengan las Sí. 4 formas? Sí, ningún problema. Lo que sí, la variable que va a almacenar la división sí o sí tiene que ser real. Exacto, por eso le pregunto, por eso le decía si se puede agregar otra división. Sí. Definir. Va a llamar divi como real. Real. Y ahí podríamos poner abajo la división, Y ahí agregarla, ¿cierto? la incorporamos. Profe, y la inicializamos en 1 también, ¿no? Exactamente, súper bien, Marco. Marco, ¿cierto? Mauro. Mauro. Profesora, ¿Mm? en el definir primero, no le había no lo hice nomás, no se me olvidó definir la resta e igual a 0 e igual medio de la resta. Después hice el ejercicio de sacarle la asignación de 0 a suma y también medio de la suma. Querrá decir que no es necesario definir cuando son valores 0 o simplemente una coincidencia. Porque yo los acostumbro siempre a los alumnos de que colocan inicialización en 0. Porque cuando después trabajamos en lenguaje de programación tenemos muchas líneas de código y las variables las vamos a utilizar tanto localmente como global. ¿Qué quiere decir localmente? Que yo la puedo ocupar en un solo formulario, y si yo hablo de global, que yo la puedo ocupar en cualquier parte de todos los formularios que tiene mi proyecto que estoy programando. Entonces, cuando yo siempre voy a tener un programa principal que me va a llamar a cada una de las clases que yo voy a tener, a cada uno de los métodos que voy a generar. Cuando hablo de método, hablo de operaciones matemáticas, por ejemplo. Entonces, yo en el programa principal siempre inicializo en 0 por si la variable ha sido utilizada y ha quedado con un residuo. ¿Qué quiere decir esto? Que quede con un residuo que puede quedar con cualquier valor. Y si yo la ejecuto y está con ese valor ahí, con ese residuo, se va a incorporar a lo que yo voy a hacer. Okay, profe. Aquí empecé y no vamos a tener problemas. Pero sí, cuando ya lo hagamos en lenguaje de programación, lo tenemos que hacer sí o sí. Entonces, por eso voy de a poco voy indicando que prácticamente es casi obligación, porque el lenguaje de programación nos va a entregar resultados matemáticos erróneos cuando tenemos residuos en las variables. Por eso siempre se recomienda inicializarlas en 0. Vale, profe. Ahora, yo en la prueba, yo le voy a colocar si necesito que se inicialicen las variables o no, ¿ya?
Lo mismo que los ejercicios, yo le voy a indicar con qué ciclo lo debe trabajar. Profe, consulta. Dígame. ¿Cuánto tiempo hay para hacer la prueba de plazo? La prueba de plazo la va a ser entregada el día martes y va a ser entregada hasta el día sábado antes del reforzamiento. Ah, genial, gracias. Tiene Ay, más muchas tiempo, gracias. tiene más tiempo porque esta es más larga. Requiere de más tiempo. Oh, no. No es que sean ¿Cuán más larga, profe? cuando hablo de más larga, son 7 ejercicios, ¿ya? Pero los ejercicios no son tan largos, pero sí vamos a utilizar ciclos que a lo mejor los que hemos visto, y a algunos les cuesta un poquito más que a otros, entonces se van a demorar un poco más en resolver los ejercicios. O sea, en realidad no son largos los ejercicios, sino que, no sé, no son tan complicados. O todo lo contrario, son más complicados, por eso Yo, se requiere más tiempo. yo encuentro que esta requiere más tiempo porque requiere más desarrollo, más programación. Encuentro yo. Por eso yo considero que es más larga. No va a ingresar lenguaje natural, ¿cierto? ¿O sí? ¿Van a ingresar algoritmos en el lenguaje natural? No, ya no, eso era de la unidad 1. Ah, ya, menos mal. Después cuando vayan a ver Java van a decir, profe, era más fácil PC, se los aseguro. Ah, bueno. Hablando de eso, yo les voy a cargar ya, yo creo que de aquí a antes de la próxima clase, ya el manual para que vayan instalando el IDE con el cual vamos a trabajar ya después la prueba. Porque hoy finalizamos con excelente. contenidos de PC. La próxima clase, full ejercicios en la clase para la prueba, para practicar para la prueba, y ya de ahí la siguiente empezamos a ver Java. Profe, pero cuando veamos Java, vamos a ver, vamos a programar de esta manera, con esta sintaxis, o va a ser como orientado a objetos así. La estructura es la misma. El mientras va a ser igual. Lo que va a cambiar, por ejemplo, ya no lleva un fin mientras, lleva un end. Pero la lógica de la estructura es la misma. No vamos a ver clases todavía. Vamos a ver ejercicios muy parecidos a los que hemos visto acá en PCI, pero los vamos a ver en dos formas, en forma de consola y en forma de formulario. Hay dos formas de desarrollar. Todo con código por consola y la otra es generando formularios con objetos. ¿Por qué no vamos a trabajar con clase? Porque esa es la asignatura que continúa. Ahora, lo que me interesa es que ustedes manejen la herramienta, el Java, que sepan cómo sumar, que sepan cómo funciona, cómo se crean los archivos, cómo yo poder hacer un cálculo de un promedio, tanto en consola como en formulario. Porque el docente que continúe con la asignatura, él va a empezar a explicar lo que es una clase, un objeto, él ya va a asumir que ustedes saben utilizar el programa, él va a pasar el contenido para aplicarlo en el lenguaje. Entendido. Entonces ellos tienen que saber, cuando el profesor les diga, ya, creen un proyecto, ustedes ya lo van a saber, porque él va a aplicar la base que van a llevar de Java básico, le va a aplicar orientación a objetos. Tengo miedo, profe. Ya mejor veamos los ejercicios, ya, para que no se asusten, no es difícil. Si pasaron esto, les digo al tiro, si pasan esto, es lo más complicado. Hacer algoritmo y pseudocódigo es lo más difícil. Lo de después es más fácil. Es mucho más sencillo porque ya entienden la lógica, saben de qué estamos hablando. Por ejemplo, ya cuando yo diga que yo vamos a hacer un mientras, y ustedes ya van a saber de qué más o menos se trata. Entonces ya es más sencillo. No sé, Álvaro, no depende de mí eso. Buenas tardes. ¿Por qué en la suma es 0? Ah, lo expliqué recién. ¿Por qué en la multiplicación es 1 y por qué en la división es 1? Porque cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar valor 0. Ya, eso siempre van a ir en 1. Cuando es suma y resta, se recomienda que inicialicen 0 para que no quede residuo en la variable. Me parece falso. ¿Le hace clase Víctor?
¿Cómo les ha ido con Víctor? Súper bien. Redes. ¿Y le gustaron las redes o no? Estás muy bueno, No, está muy bueno. A mí no, sí. no, redes no. Igual es entretenido el tema, pero de repente se complica un poco. Sí. Son dos caminos súper grandes. Es informática o telecomunicaciones que redes. A mí tampoco me gustó Mm. cuando tuve redes en la carrera. No, siempre supe que no era para mí eso. Ya, vamos a hacer un Sí, hay ejercicio. quienes tienen sus skills. No, que lo que voy a decir es que cada quien tiene sus skills. Sí, Sí, es son- mejor programación. sí, ahí cuando uno se va dando cuenta a medida que van avanzando en la asignatura, cuáles son sus fortalezas y debilidades en el área. Por ejemplo, cuando vean desarrollo web, a lo mejor a algunos les va a encantar y les va a gustar y les va a ser fácil aprender, pero a lo mejor a otros no. A otros les va a gustar desarrollar, por ejemplo, en .NET o a otros en aplicaciones móviles. Entonces, ahí en las asignaturas que ustedes van a ir pasando, van a ir sabiendo al tiro cuáles van a ser sus fortalezas y debilidades para después especializarse y cuando vayan al ambiente laboral también saber buscar los trabajos que se adaptan más a su perfil. Lo que pasa, profe, es que yo igual considero súper importante la materia de fundamento de redes por el tema de la ciberseguridad también. Sí, es súper bueno tener cultura general de saber en detalle, detalle generalizado, por así decirlo, del área. Por ejemplo, cómo se configuran las redes, cómo poder hacer una red local, pero si ya vamos más avanzado, a mí no es mi especialidad. Es mucha materia, sí, es harta materia, por los temas de la academia, es harta materia. Profe, ¿Mm? disculpe, mire, todavía no sé por qué entiendo todo lo que hicimos, ¿Mm? pero la X, yo lo hago por azar nomás, la X. ¿Por qué ingresamos la La X, ¿qué función cumple la X? La X es la que me va a permitir que el ciclo se ejecute más de una vez, ¿ya? Esa X puede ser una Y, puede ser una A, puede ser cualquier nombre de variable. ¿Ya? Por ejemplo, si yo la coloco como A, va a funcionar igual. Ya no es porque sea X, va a ser siempre X. Ya entendí. Perdón por preguntar otra vez. No, no se preocupe, pero es súper importante porque algunos alumnos a veces piensan que tiene que ser X, pero no puede cambiar de nombre. Siempre puede ser, es una variable, y las variables pueden llevar cualquier nombre. ¿Sabe que a mí lo que me complica en realidad es como cuando usted hace el ejercicio, lo escribe, cómo transformarlo en una operación? Eso es lo que me complica más a mí. En realidad desde chica siempre me costó Cuando yo hago la esto que estoy marcando. problemática. Por ejemplo, cuando escribe ya, se pide ingresar para la prueba, se pide Ya, ingresar eso es como lo que me complica. a lo mejor si yo colocara, ¿Cómo ordenar? por ejemplo, si yo colocara en la encabeza, vamos de ejemplo, en el siguiente liceo se requiere registrar alumnos que puedan ser ingresados por teclado. ¿Queda más claro? Sí, ¿O los datos del alumno que sean ingresados por teclado? no así, o sea, más claro, pero Sí. creo que creo que un ejercicio que lo saqué por no sé cómo, la A igual a la B, tuve que yo crear un temporal, una variable temporal, y eso fue Sí. porque ahí fue como, no se me ocurriría a mí de forma inmediata. Tengo que pensar mucho para que se me ocurra a mí inventar una variable temporal para que la A y la B no queden en la misma variable. ¿Me entiendes? Como ingeniármela para entender la problemática. Ya. No siempre van a tener la respuesta al tiro a los programas, ¿eh? Por si acaso. Siempre van, como dice Marina, yo me demoro porque tengo que pensar, analizar, y está muy bien el proceso que está haciendo, porque después cuando ustedes tengan que hacer grandes proyectos, grandes desarrollos, no van a hacer estas 23 líneas de pseudocódigo, van a hacer miles y miles de líneas de código.
Y es muy bueno que cuando lean los encabezados vayan viendo como la lógica o el paso a paso, qué es lo que requiere. Es complejo, pero eso se logra haciendo ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la única forma de ir practicando. Yo creo que a lo mejor se asustan o se complican un poco, que vamos a llegar a un lenguaje de programación y lo van a encontrar a lo mejor más complejo y para otros va a ser mucho más sencillo. Pero de cuando nosotros empecemos a ver el lenguaje de programación, ahí ya nos estamos acercando mucho al desarrollo, ya acercándose a lo que es desarrollar en un lenguaje de programación y lo que es la parte ya más vinculada a la parte laboral. No tienen que asustarse, tienen que practicar. Yo me comprometí a mandarles una guía y no la mandé porque me faltaban que ver 2 ciclos, que es el mientras de hoy y el repetir, ¿ya? Cuando termine la clase yo les voy a cargar esa guía para que ustedes puedan ir practicando con ejercicios, más los ejercicios que vamos a hacer toda la próxima clase. Yo creo que estarían preparados para desarrollar la prueba. Genial. Gracias, ¿Ya? profe. Ya, profe. Ahora el sábado recuerden que tenemos 2 horas, así que ahí también vamos a hacer ejercicios los que se puedan conectar. Sí. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer el ejercicio. Ya. Adivinen qué ejercicio es, muy conocido, ¿sí? Lo hicimos en el para. Se pide ingresar. Hello World. Sí, dice, se pide ingresar por teclado 4 notas. Voy de a poco complicando el ejercicio, ¿ya? Se pide ingresar por teclado 4 notas. Se debe calcular el promedio. Indicar con la función si el alumno aprobó o reprobó. Punto seguido. Mostrar mensaje si aprobó o reprobó y mostrar el promedio. Ahí está el ejercicio. Se pide ingresar por teclado 4 notas. Se debe calcular el promedio e indicar con la función si el alumno aprobó o reprobó. Mostrar mensaje si aprobó o reprobó y mostrar el promedio. Se debe realizar con el ciclo mientras. Ok, gracias. ¿Cómo vamos? Aquí desarrollando, profe. Pero se entiende lo que deben realizar.
Sí, sí. Ya. Algo pasó que me caí. He vuelto. Profesora, Dígame. ¿se incluirá la función sí dentro de este ejercicio igual o no? Después Sí, que entonces, la función sí, en este caso tenemos que colocar si el promedio con condición, entonces mandamos un mensaje, si aprobó o reprobó, si no, el otro mensaje. ¿y ese sí va, esa función va dentro del ciclo mientras? No, va afuera después que mostramos el promedio. Ok. ¿Cómo vamos?
me van comentando a medida que van finalizando, ¿ya? Profe, ¿en qué momento se pone el mientras? ¿Es después o antes de? Antes de, se fue justo la voz. ¿Del sí? Antes del sí, el sí va al final. Ah, ya. Profe, creo que a mí no me quiere dar. ¿Cómo? No me quiere dar la, Lo revisamos al ti. la tiempo más para que otros puedan, a ver si otros puedan terminarlo. A mí no me quiere dar. Ya, lo revisamos. Usted me dice, esperemos unos 3 minutitos que terminen. Álvaro está listo. ¿Cómo le fue, Álvaro? Ya. ¿Quién no va a querer compartir el ejercicio? Yo no tengo listo, profe. Ya. Voy a eliminar el compartir. Un segundo que me voy a conectar con mi otro equipo.
¿Se ve o no? Está cargando. Ya. Está cargando. ¿Se ve, profe? No, me dice cargando. Yo estoy en mi... ¿Aló? Aún nada. Ahora sí. Ya. Entonces, lo primero que hizo el compañero fue definir las variables. X nunca es real, porque no se ejecuta un paso, 1,5 pasos. Se ejecuta 1, se ejecuta 2, se ejecuta 3. ¿Ya? La variable que trabaja con el ciclo nunca puede ser decimal. Ya, ahí estamos bien. Entonces, X le vamos a asignar 1 y a suma le vamos a asignar 0. Mientras X sea menor o igual a 4, hacer. Ingrese el valor de X, nota. Le debería aparecer ingrese. Ahora ingrese primera nota. Las notas van a ser almacenadas en la variable num. Después va a incrementar. Y después va a sumar. Fernando, ¿por qué primero me incrementaste con el contador y después me sumó? ¿Cómo? Porque ese X, asignación X más 1, ese es el que me incrementa en 1 el Para que X. me vaya dando 1, 2, 3, 4. Por eso, porque me está mostrando X en este caso. Me dice favor ingresar Sí. X. Mi pregunta es ¿por qué me alteraste el orden? Porque yo no lo había enseñado así. Se le escucha entrecortado, profesora, no entiendo. Mi consulta es ¿por qué lo colocaste antes? Porque yo no lo expliqué así en el ejercicio de la suma, de la resta, de la multiplicación. Yo lo coloqué al final después de todas las operaciones matemáticas. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Esa era mi pregunta. ¿Por qué coloqué X acá? ¿Eso? Por y para que me vaya arrojando el dígito que necesito o para que me vaya numerando las notas. Pero recuerden... 1, 2, 3, 4. Sí, pero recuerden que ¿qué decía la La primera, segunda, tercera. Recuerden que decía la instrucción del mientras, que se ejecutaba todo y después se ejecutaba el contador. ¿Cierto? Ya. Y yo, el X, asignación X más 1, en todos los ejercicios que hemos hecho del mientras, los dos que hicimos, yo lo dejé después de las operaciones matemáticas. ¿Por qué siempre se recomienda dejar el incremento al final? Porque después cuando hay muchas operaciones que realizar, siempre ese incremento queda al último. Ahí. Porque yo no puedo ingresar los números que quiero sumar, voy a incrementar y después lo sumo. No, tengo que sumarlo y después incremento la X. ¿Ya? Ok. Entonces ahí estaría bien. Ahí estaría bien. Otra pregunta. ¿Por qué la división del promedio lo dejo fuera? Es pregunta nomás, curiosidad. Esa.
Porque para hacerlo por fuera, más que nada por eso. ¿Cómo, Fernando? Filtro del mientras, para que no me fuera a causar algún conflicto si se hiciera la división y me la mostrara. Ya. ¿Y si yo lo dejo adentro del mientras funciona? Debería. Debería funcionar dentro y fuera del mientras, si está correcto. No se escucha mi voz. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, pero te escuchaba Profe, súper se le corto. escucha muy mal. A ver, se me cae Tiene el... problema de enlace usted, parece. Por eso escucho cortado el Fernando. Soy yo. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí?